¿Te has preguntado cómo las mentiras han moldeado la historia? Desde pequeñas falacias que pasan desapercibidas hasta engaños masivos que han causado daños irreparables. Hoy exploraremos 15 de las mentiras más grandes en la historia de Estados Unidos. Una nación joven y avanzada, pero no exenta de distorsionar su propia realidad. Descubre cómo estas falsedades han impactado su desarrollo y memoria colectiva. Suscríbete para más contenido que desafía lo que querías saber sobre la historia. Número 1. La reconstrucción. ¿Fracaso o éxito oculto? Tras la guerra civil entre 1865 y 1877, la reconstrucción buscó reintegrar los estados sureños a la Unión, abolir la esclavitud y superar el nacionalismo sucesionista. Aunque durante décadas se consideró un fracaso, especialmente entre la población blanca que intensificó su hostilidad hacia los afroamericanos, este periodo logró un mínimo entendimiento nacional con poca oposición. Más allá de los desafíos, la reconstrucción dejó huellas profundas en la historia estadounidense y plantea una pregunta clave: ¿fue realmente un fracaso o un éxito subestimado? Número 2. El poder popular y el voto. Una evolución en Estados Unidos. Aunque los padres fundadores valoraban el poder popular, tenían las facciones y los intereses especiales. Por eso, la Constitución original reservó la elección de senadores a los legisladores estatales, alejándola de los votantes. Este sistema cambió con la 17ª enmienda en 1913, permitiendo que los ciudadanos eligieran directamente a sus senadores. Un cambio que hoy parece natural, pero que refleja la evolución del equilibrio entre la confianza en el pueblo y el miedo a su influencia descontrolada en la política. Número 3. La historia detrás de la camiseta ensangrentada. La expresión agitar la camiseta ensangrentada nació como símbolo político en Estados Unidos, usada para ganar apoyo mediante la demagogia. Sin embargo, detrás de esa frase hay una historia real. En 1870, Eppie Huggins, un republicano blanco que dirigía escuelas inclusivas en Mississippi, fue brutalmente atacado por demócratas radicales. Su camiseta ensangrentada fue enviada a Washington como prueba del terror en el sur. Este episodio revela cómo los republicanos aprovecharon el incidente para ocultar la ineficiencia de sus políticas y mantener apoyo político. Número 4. Día de Acción de Gracias, una historia de contrastes. Aunque hoy el Día de Acción de Gracias simboliza armonía y gratitud, sus orígenes en 1636 están marcadas por tragedia. Ese año, tras el asesinato de un colono inglés, el mayor John Mason culpó a la tribu Pequot y lideró una masacre de 400 nativos, incluyendo mujeres y niños. Más tarde, el gobernador William Newell declaró la fecha como un día de celebración. En el siglo XIX, Lincoln intentó transformar esta festividad en un símbolo de unidad tras la guerra civil. Una historia de sombras y reconciliación. Número 5. La revolución silenciosa del campo en el siglo XIX. Mientras las ciudades lideraban el auge económico a finales del siglo XIX, la América rural no quedó rezagada. Los agricultores adoptaron innovaciones tecnológicas y se organizaron en movimientos cooperativos para enfrentar las fluctuaciones de precios. Este enfoque transformador convirtió al campo en un actor clave de desarrollo económico, desafiando la idea de un sector dependiente. Lejos de ser pasivo, el ámbito rural protagonizó una revolución silenciosa que complementó el crecimiento urbano y fortaleció la economía nacional. Si estos datos ocultos de Estados Unidos te sorprenden, deja un me gusta y suscríbete para más contenido fascinante. No te vayas, lo más increíble está por revelarse. Número 6. ¿El norte explotó al sur tras la guerra civil? La idea de que los oportunistas del norte exprimieron al sur durante la reconstrucción no se sostiene del todo. Tras la guerra, el sur estaba en ruinas, lejos de ser un lugar atractivo para quienes buscaban riqueza. Los inmigrantes del norte eran principalmente misioneros, maestros que promovían la alfabetización, soldados que se asentaron por razones personales y políticos comprometidos con un gobierno interracial. Más que explotación, muchos trabajaron por una transformación social en medio de una región devastada. Número 7. Las verdaderas ejecuciones de las brujas de Salem. Aunque muchos creen que las brujas de Salem fueron quemadas en la hoguera, la realidad es distinta. Entre 1692 y 1693, 20 mujeres acusadas de brujería enfrentaron la muerte en uno de los episodios más oscuros de la historia estadounidense. 19 fueron ejecutadas en la horca y una, Jill Scotty, murió lapidada. Este trágico capítulo reveló la cruel persecución que marcó la época y desmiente el mito de las llamas, una historia que merece ser conocida sin distorsiones. Número 8. La verdadera historia de la clase media en Estados Unidos. Aunque muchos creen que la clase media estadounidense nació tras la Segunda Guerra Mundial, su origen se remonta al siglo XIX, con el auge urbano, el acceso masivo a la educación y el crecimiento económico. Esta nueva clase comenzó a tomar forma, rompiendo con la antigua división rural entre propietarios y campesinos. Este fenómeno urbano redefinió la estructura social, estableciendo una clase intermedia que sería clave en el desarrollo económico y cultural de Estados Unidos en las décadas siguientes. Número 9. La Revolución Americana. Más que una lucha de David contra Goliat.
Aunque la narrativa popular pinta la independencia estadounidense como una lucha de un pueblo oprimido contra un tirano, las colonias en 1776 no eran tan débiles como parecen. Con una economía sólida y una tradición de autosuficiencia gracias a la gestión laxa de Gran Bretaña, el impulso hacia la independencia ya estaba arraigado. Según el historiador Theodore Draper, las colonias, fundadas por empresas privadas, priorizaban sus propios intereses sobre los de la corona, sentando las bases para una revolución inevitable. Número 10. Bernie Madoff, el rey del engaño financiero. En 2007, Bernie Madoff aseguraba que el sistema financiero era prácticamente inviolable, mientras dirigía el mayor esquema Ponzi de la historia. Al colapsar en 2008, se reveló que había estafado 18.000 millones de dólares a 4.800 clientes, incluidos bancos y aseguradoras. Aunque Madoff cumple una condena de 150 años, las víctimas solo han recuperado el 61% del dinero perdido. Una historia que expone las fallas del sistema y la audacia de uno de los mayores estafadores de todos los tiempos. Número 11. La Edad Dorada. Innovación y transformación en Estados Unidos. Lejos de ser una era de presidentes inactivos y desigualdad económica, la Edad Dorada, a finales del siglo XIX, marcó un periodo de crecimiento industrial y avances tecnológicos impresionantes. Con inventos revolucionarios de Edison y Tesla, la expansión del acero y la red ferroviaria, Estados Unidos pasó de ser un país rural a uno urbano y moderno. Este periodo transformó la economía y la demografía, sentando las bases para el desarrollo de las grandes ciudades y la consolidación de su poder industrial. Número 12. El mito del poder afroamericano en la reconstrucción. Durante la reconstrucción surgió la falsa idea de que los afroamericanos gobernaron el sur tras la guerra civil, un mito impulsado por propaganda como el libro de historia oficial de Mississippi en los años 60. Aunque esta narrativa convenció a muchos jóvenes blancos, los hechos la desmienten. Todos los gobernadores sureños fueron blancos y, salvo Carolina del Sur, las legislaturas tenían mayoría blanca. Este mito refleja las tensiones raciales y la resistencia a aceptar los avances tras la abolición de la esclavitud. Número 13. La guerra civil, más política que moral. La guerra civil estadounidense no fue solo una cruzada moral contra la esclavitud, sino un conflicto estratégico y político. Aunque Lincoln, en antiesclavista, entendía que abolir la esclavitud de inmediato era inviable en el sur, donde era crucial para la economía. Su prioridad era evitar que la esclavitud se expandiera al oeste. La proclama de emancipación de 1863, más que un acto moral, buscaba debilitar la Confederación durante la guerra, mostrando cómo política y estrategia definieron este momento histórico. Número 14. 1877. El giro en los derechos civiles afroamericanos. El fin de la reconstrucción en 1877 marcó un abandono federal en la protección de los derechos de los afroamericanos en el sur, sacrificando sus libertades para evitar la violencia. Sin embargo, los republicanos no renunciaron de inmediato a la causa. Hasta 1890, los afroamericanos seguían votando en regiones como Dixie, Florida. Incluso en 1881, el presidente James A. Garfield destacó la importancia histórica de la ciudadanía plena para las personas de color, mostrando que el cambio político aún resonaba en el discurso republicano. Número 15. El falso aislacionismo de Estados Unidos entre guerras. Aunque se cree que Estados Unidos fue aislacionista entre la Primera Guerra Mundial y Pearl Harbor, la realidad es distinta. Durante este periodo, el país se mantuvo alejado de conflictos europeos, pero intensificó su influencia en Latinoamérica. Intervenciones en México, Nicaragua, Haití y República Dominicana marcaron su papel activo en la región. Este enfoque estratégico demostró que, lejos de ser indiferente, Estados Unidos estaba redefiniendo su presencia global mientras consolidaba su poder en el hemisferio occidental. Hemos llegado hasta el final. ¿Conocías estas grandes mentiras de la historia de los Estados Unidos? ¿Cuál te sorprendió más? Cuéntanos en los comentarios. No olvides dejar un me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte más contenido que desafía lo que creías saber. Nos vemos en el próximo video.